buenas noches. El rechazo y la polémica que han generado los feminicidios en nuestro país demuestran que las políticas públicas implementadas no han sido suficientes y que hacen falta más para evitar que se sigan cometiendo crímenes contra niñas y mujeres y sobre todo para que haya justicia de género, para que haya equidad de género. Es necesario que el gobierno diseñe estas políticas públicas precisamente con perspectiva de género, que sean eficaces y verificar que efectivamente se cumplan. Para debatir este tema de políticas públicas y equidad de género, saludo como todos los martes a Paula Sofía Vázquez. Paula, muy buenas noches. Buenas noches. Gibran Ramírez. Buenas noches, Leo. ¿Cómo estás, Gibran? Buenas noches. Y Carlos Bravo. Carlos, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Bueno, quedamos la semana pasada que esto es lo que íbamos a debatir, porque se puso buena la mesa. Empecemos contigo, Carlos. Bueno, mira, yo creo que quizás convendría empezar dando un pasito para atrás y respondiendo dos preguntas, digamos, para poner el debate. La primera es, ¿qué es la perspectiva de género? Sí. La perspectiva de género es una suerte de marco teórico o de enfoque que muy deliberadamente intenta reconocer las asimetrías, las desigualdades en las relaciones de poder entre hombres y mujeres. Es lo que se desprende del pensamiento feminista. Empiezas a mirar el mundo ya muy consciente de que las diferencias entre hombres y mujeres pues te obligan a no tratarlos igual, porque hay un principio de justicia que dice tratar igual a los desiguales es injusto. Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas? ¿No? Bueno, política pública es cualquier programa de gobierno, cualquier intervención de un órgano del Estado que tiene por objeto atender un problema en un lugar específico, en un periodo de tiempo, con determinado presupuesto, ¿no? Hay una cosa que se llama el ciclo de la política pública, que consiste en identificar un problema, diagnosticarlo, diseñar una política para atenderlo, implementar esa política, tener un impacto, generar ciertos resultados y luego evaluarlo, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de políticas públicas con perspectiva de género? Pues de eso, de políticas que tanto en su diseño, digamos, en todo el ciclo de la política, toman en cuenta el hecho de las desigualdades entre hombres y mujeres. ¿Por qué decimos entonces que buena parte de las políticas públicas de este gobierno no tienen perspectiva de género? Déjame poner 3 ejemplos muy fáciles. El primero, la política de austeridad a rajatabla. Reducir presupuesto, digamos, de cabo a rabo en el gasto del gobierno federal sin tomar en cuenta que algo de esa reducción va a afectar más, sobre todo cuando hablamos de programas para apoyar a las mujeres, de igualdad laboral, de cuidado de los niños, etcétera, va a afectar más a las mujeres que a los hombres. También la política anticorrupción, que consiste no en resolver la corrupción, sino en terminar con cualquier programa o instancia en lo que se encuentre que hay corrupción, pues también las instancias infantiles son un gran ejemplo, porque tenían un buen efecto de incorporación laboral de las mujeres y al quitarlo, bueno, se pierde eso. Y en tercer lugar, un caso muy concreto, Jóvenes Construyendo el Futuro, porque por la propia estructura de la sociedad suelen ser las mujeres las que hacen más trabajo de cuidado, de los niños, de sus viejos, de la casa. Eso no se considera como si fuera un trabajo. Jóvenes Construyendo Futuro le daba dinero a las personas para incorporarse a ciertos puestos, pero nunca tomó en cuenta el hecho de que a lo mejor también habría que pagar el trabajo de cuidado para compensar la desigualdad entre hombres y mujeres. Paula. Yo me iría un poquito más para atrás. Más para atrás. Bueno, Todavía más es para que no. Creo que Carlos nos dio como un buen background teórico. Y decir, bueno, las políticas de perspectiva de género son un poco una cosa de moda que lleva muchos años disque implementada. O sea, si nosotros recordamos el plan de desarrollo de Peña Nieto, uno de sus ejes transversales era el tema de género. Y en cada uno de los puntos metían disque acciones concretas en términos de género que en teoría iban a atender los problemas que tenían las mujeres en cada uno de los rubros: economía, educación, salud, La realidad es que pues, 6 años después de la implementación de este programa, pues no vimos ningún resultado verdaderamente muy tangencial, un cambio sustantivo. Y creo que en este caso... Fue más retórico, digamos. Sí, y es una retórica que se repite. O sea, creo que ahorita si nosotros nos ponemos para atrás a buscar el tema de paridad,
Sí. Creo que no hay una sola institución pública que no haya hecho una conferencia de paridad, que no haya Porque es hecho... políticamente correcto. Claro, y no tenga una unidad de género y no Sí, tenga... sí. O sea, creo que es una cosa que retóricamente es muy redituable, de la que todos los gobernantes, no gobernantes, lo estamos viendo ahorita con los paros y con las marchas. Todo mundo quiere ser parte de la marcha, todo mundo quiere estar a favor, todo mundo se... No todo el mundo. Pero la gran mayoría se solidarizan. Las empresas que están, o sea, todo el mundo Sí. las conoce por sus malas políticas laborales hacia la mujer. Ya se convirtió en un evento ya, mainstream, sí. ¿no? Es un poco lo que le pasó a la marcha gay. Sí. Que ya, o sea, ahora las carrozas las patrocinan las marcas, ¿no? Sí. O sea, creo que ya se volvió una cosa de pinkwashing. Creo que lo mismo pasa en el tema de políticas públicas. Todo mundo se precia de tener una política pública en materia de género, pero si nos pusiéramos a analizarlas a todas en específico, te darías cuenta que en realidad pues sí tienen componentes de género, pero no tienen una visión de género y sobre todo no están orientadas a obtener resultados que efectivamente ayuden con esa implementación a paliar la brecha de desigualdad en ese ámbito. Gibran. Sí, el debate venía de las guarderías y de la eliminación de algunos programas. Yo decía que no se juzga justamente al gobierno del presidente López Obrador, porque no se considera que hay, primero en el estilo personal de López Obrador, una marcada perspectiva de género, si bien no coincide con el espíritu de los tiempos, no se desarrolla en el mismo discurso. Es el primero que empezó con los gabinetes paritarios, los programas se entregan a las jefas de familia, pero hay varios ejemplos concretos que quisiera retomar que a mí me hacen pensar que sí hay un cambio. Uno, el estudio de Coneval de no discriminación da cuenta de que 53 de los 148 programas combaten la discriminación y particularmente 9 la desigualdad por género. Ya de este gobierno. Ya de este gobierno. Jóvenes Construyendo el Futuro, a diferencia de los otros programas de transferencias, incorpora a 60.2% mujeres. Son mayoría porque son la mayoría de las que están desocupadas. Puedo coincidir con la crítica de Carlos y del Espinosa Iglesias de que se tiene que incorporar un sistema nacional de cuidados para retribuir. Pero yo creo que eso no iba en Jóvenes Construyendo el Futuro. La brecha salarial se ha disminuido 2.6% a raíz sobre todo de los incrementos al mínimo, la brecha salarial entre hombres y mujeres. Y la reforma laboral muy profunda ha establecido la proporcionalidad en las directivas sindicales, que son hasta ahora de hombres. En Sembrando Vida, además de que se establece que el programa priorizará a mujeres indígenas, en los centros de aprendizaje comunitario tradicionalmente llevados por hombres, se pone un mínimo del 30% de mujeres en el personal técnico. Eso sin contar, diría otras cosas como lo de trabajadoras del hogar, la incorporación de trabajadoras del hogar a la seguridad social, las 273 acciones del Acuerdo por la Igualdad de Mujeres, que son para fortalecer las instancias estatales y municipales, sobre todo que hacen acompañamiento, cuyas reglas de operación ya están hechas y falta poner en marcha. No coincido, desde luego, por otro lado, con lo del presupuesto y la austeridad a rajatabla. Si vemos el anexo 13 del presupuesto de egresos de la Federación, que es el dedicado a erogaciones para la igualdad entre hombres y mujeres, tuvo un 60% de incremento entre 2019 y 2020. El incremento más sustantivo es en salud sexual y reproductiva. Ahora, desde el legislativo ha habido, creo, una apertura importante, que yo sobre todo se la reconozco a Wendy Briceño, la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, en establecer la violencia política de género en las leyes, en hacer avanzar la ley Olimpia contra la violencia digital y en proponer que avance la tipificación del feminicidio, la homologación. Bueno, solamente tú lo mencionaste, pero yo creo que habría que empezar con la gran política pública que genera tanta controversia en este tema y que son los derechos reproductivos de las mujeres. O sea, esa es la gran política pública. El hecho de que el Estado prohíba que las mujeres tomen su decisión con respecto a interrumpir o no un embarazo, pues me parece que ese es un reclamo, Paula, que viene de las viejas feministas. Sí, tenemos Bueno, 70 años peleando lo mismo. Bueno, y seguimos en eso. Yo creo que a las mujeres hay que tratarlas como adultas, con libertad, que ellas tienen la capacidad de decidir qué es lo mejor para ellas, y el Estado tiene que no solamente no prohibir la interrupción del embarazo, sino que dar las condiciones para que se brinden seguridad en hospitales públicos y con buenas
calidad de sanidad, en fin. Ese es uno de las, o sea, gran política pública, que aquí sí divide, por cierto, a las mujeres. Hay mujeres que están en contra y mujeres que están a favor, ¿eh? Bueno, divide a toda la población, no nada más a las mujeres. Sí, ¿no? sí. Yo creo no, que pero yo estoy hablando yo creo que ese derecho es de las mujeres, ¿no? Mira, yo creo que es importante y celebro que nos metamos, digamos, a los detalles, a la hierba de las políticas, porque ahí podemos encontrar como ambigüedades, diferencias, saldos mixtos, ¿no? Yo creo que en general, por ejemplo, en el tema que tú estás diciendo, que es muy importante, se celebró mucho en su momento que el Congreso de Oaxaca, con mayoría de Morena, despenalizara el aborto, ¿no? Y creo, pues desde luego, que eso está muy bien. Morena tiene mayorías en muchos congresos, no nada más en el de Oaxaca. Y en esos congresos no ha habido avances. Yo creo que dentro de la coalición de Morena, por ser una coalición tan diversa de pronto, pues no es lo mismo la mayoría de Oaxaca que la mayoría de otros estados que probablemente sean más conservadores, ¿no? Yo creo también que es muy importante aquí, yo creo que el tema del dinero sí es muy importante. Y haberle cortado en 2019, que son los datos que yo revisé, cuestión de 2,000 millones de pesos a cuestión de 20 programas de apoyo a la mujer, a equidad de género, estancias infantiles, etcétera, pues sí creo que es una decisión que puede tener una racionalidad económica, pero no tiene una racionalidad de género. Ahora, creo también que es muy importante aquí mover el foco de la figura del presidente López Obrador, porque el presidente no es el gobierno, ¿no? Y yo creo que el presidente, en el manejo de este tema, en la respuesta a las protestas de las mujeres, se ha equivocado y se ha equivocado mucho. Pero el presidente no es, digamos, el país. Yo creo que los gobiernos locales quizás tengan más más, ¿no?, influencia. Gobiernos locales, fiscalías, congresos. Y el otro punto también lo decía una tuitera, Daniela Malpica, el otro día, y la iniciativa privada no tiene vela en este tierra también, los espacios de trabajo, las empresas, la igualdad de pagos. O sea, creo que este es un problema al que flaco favor le hacemos cuando lo encuadramos exclusivamente en el tema de si el presidente es feminista o no. Yo creo que el presidente no es feminista. Cuando Jorge Ramos se lo preguntó abiertamente, él eludió decir si soy o no soy. Pero es lo menor de nuestros males. En el que, claro. Mira, el presidente tendrá sus problemas y sus temas con el género, pero esto va más allá de él. Sí, por Viene ejemplo, de antes y le va a sobrevivir. Otra política pública importantísima son los refugios a las mujeres violentadas, que deben de ser, creo que por su naturaleza, locales, de gobiernos locales, ¿no? Creo que en este caso lo que estamos viendo es, por un lado, coincido con Gibran, los programas nuevos de política pública implementados sí tienen aspectos de perspectiva de género y sí se está tratando, los federales, se está tratando de que haya incorporaciones paritarias y que se den a mujeres, etcétera. Pero al mismo tiempo, también se desmanteló una estructura que no eran programas sociales orientados específicamente a la mujer, pero que habían ayudado a construirle un entramado de seguridad y de protección y de mejores condiciones laborales y de mejores condiciones de salud, que ese es un faltante. El otro gran faltante es el empuje de ciertas demandas, como la despenalización del aborto, como políticas públicas que ayuden a flexibilizar horarios, que ayuden a licencias de paternidad, licencias de maternidad. O sea, creo que se las tomen los hombres también. Sí, claro. Sí. Pero también hay ciertas cosas, incluso dentro de la función pública. O sea, dentro de la función pública, el trabajo que se solicita dentro de la función pública es un trabajo que es muy malo para la mujer que trabaja y también muy malo para el hombre que trabaja. Sí. O sea, es un esquema de trabajo que el gobierno no cumple, es muy dañino para las familias, ¿no? Sí. Entonces, creo que también esas son cosas en las que hacen falta pasos muy precisos, muy específicos, que aparte no cuestan, ¿eh? Sí. O sea, flexibilizar los horarios de trabajo no es una cosa que implique sobre todo agarrar presupuesto. Cuando decíamos, cuando yo trabajaba en el gobierno, cuando hay muchas horas nalgas ahí perdidas, ¿no? Que no hacen nada, ¿no? El famoso tienes horario de entrada, pero no tienes horario de salida. Sí, pues sí. Entonces, creo que son cosas que no cuestan. O sea, si estamos hablando de pensar en cómo hacer mejores políticas públicas con un presupuesto acotado, hay muchas cosas que se pueden hacer que no cuestan. Gibran. Sí, yo creo, sí, hubo recortes en algunos programas, por 2,000 millones, decía Carlos, que yo creo que palidecen con respecto al incremento que mencionaba yo del anexo 13 del presupuesto, que es de decenas de miles de millones. Sin embargo, yo creo que hay varios pendientes, en eso coincidimos todos. Particularmente, no hay una política emergente de atención al feminicidio.
que podría incorporar, ya lo dijimos la vez pasada, a personas que realizan estas labores en la sociedad civil, a colectivas de mujeres que están por todo el país. Sí. El tema del aborto, que creo que sí es un problema gestionar a nivel local. Casi ningún diputado local o ninguna diputada local, yo he hablado con varios, está dispuesto a aventarse el tiro de votar a favor, de ser crucificado en los medios locales y de perder la perspectiva de ir a una diputación federal, de repetir en el Congreso. Hay una cuestión ahí de costo político muy mundana, pero muy entendible también. ¿Estás justificando el conservadurismo? No, yo creo... ¡Qué no, barbaridad! No, Dios mío. No. Es que si hay algo que es conservador por naturaleza, es eso. Sí, yo creo que es un efecto pernicioso de la reelección. Sí. En este caso. A mí me parece mal. No, a mí me parece mal. Por eso la vía que se ha hablado más es la de hacer avanzar en un código penal único. Sin embargo, eso se tiene que empujar y cuesta mucho más políticamente. Yo estoy de acuerdo y me sumo en ese sentido a la crítica al conservadurismo de los poderes legislativos y también de Morena en muchos lugares del país. Y haría falta, en última instancia, armonizar la perspectiva de género y las reglas de operación de los programas. Ya pasó este tiempo de empezar a echar a andar las políticas sociales que eran urgentes y que se fue improvisando en cierto sentido, que se fue pensando en el camino, porque había que hacer muchas cosas. Una vez que se ha hecho, una vez que los servidores de la nación tienen ya el mandato de priorizar a las mujeres en Sembrando Vida o en Jóvenes Construyendo el Futuro, bueno, eso tiene que ir a las reglas de operación. Y más aún, ya que el Estado está en el territorio, podría aprovechar esa misma estructura para combatir los problemas de feminicidio. Déjenme poner sobre la mesa, es que muchas veces las políticas públicas son muy claras, pero muchas veces hay tensiones entre esas políticas públicas. A mí me gusta mucho un ejemplo, que es el Estado que reconoce los usos y costumbres de los pueblos originarios. ¿No? Entonces dicen, tienen todo derecho de gobernarse como ellos quieran. Pero por otro lado, muchas de estas comunidades son tremendamente machistas y no permiten que las mujeres, por ejemplo, gobiernen sus comunidades. ¿Qué debe de hacer el Estado acá? Yo lo tengo clarísimo. Tienen que prohibirles esos usos y costumbres machistas. Es que ahí sí. Yo como liberal lo tengo clarísimo, pero... Sí, o sea, ¿no? En principio sí, el problema es que la política se entromete, ¿no? Y si tú quieres ganar elecciones en un gobierno así, en un lugar así, pues tienes que habértelas con cuál es la cultura de la sociedad que vas a tratar de gobernar. Sea por es lo mismo que dice Gibran, ¿no? Espérame, o sea, yo creo que sea de pueblos originarios o no, el tema de que vivimos en una sociedad en la que hay mucho conservadurismo, creo que es transversal, no es nada más de indígenas o no indígenas. Sí. Ahora, yo creo que ahí, pues eso es lo que hace la diferencia un gobierno progresista, justamente el que está dispuesto a vérselas con esa cultura conservadora y a tratar de cambiarla. ¿Pero qué hace un gobierno progresista en esto? ¿Defender los usos y costumbres indígenas? Yo creo que ¿O defender la equidad de género, que es un derecho universal, digamos? Obviamente defender la equidad de género, pero tampoco... O sea, yo lo que creo aquí es, esta es una batalla que va más allá de un ciclo electoral. Esta es una batalla civilizatoria, cultural, ¿no? No puedes nada más tener como, bueno, ¿cuál va a ser tu plataforma de campaña? Pero o sea, te van a acusar de europeizante y de occidentalizante. Pues mira, ¿sabes qué? Que nos acusen de lo que sea. No, digo, porque las comunidades indígenas pueden decir, pues sí, pero los usos y costumbres es que solamente los hombres gobiernan en este municipio. Yo creo que el tema, Leo, realmente para poder hacer diferencia, es empoderar a las mujeres que viven en esas comunidades y convertirlas en agentes de cambio, obligar a los hombres que están ahí de un modo u otro a vérselas con la injusticia que produce la desigualdad de género. No, y esto es muy importante, me parece. El gobierno tiene mucho que hacer, pero también la sociedad tenemos una tarea inmensa de habernosla, cada quien, en su vida cotidiana, en su trabajo y todo, ver dónde estamos reproduciendo esas desigualdades. Digo, y saco lo de las comunidades indígenas, Paula, porque mucho se centra en lo que está pasando en las ciudades, pero la mayor desigualdad es en las comunidades más vulnerables. Claro, es la mayor desigualdad y la mayor emergencia en temas de violencia hacia la mujer de todos los tipos. O sea, evidentemente el peor siendo feminicidio, pero violencia de todos los tipos está en las comunidades rurales, está en las comunidades alejadas y está en... Efectivamente, ahí hace falta muchísima chamba
sí, de formación de cuadros, pero también hace falta política pública de ir, empoderar a las mujeres económicamente, brindarles posibilidades, o sea, estos programas que existen de apoyar a las mujeres artesanas, indígenas en distintos lugares para ayudarles a formar colectivos que les permitan económicamente vender productos, etcétera. Está comprobado que tienen un efecto brutal en un efecto igualador dentro de esas mismas comunidades. Está bien, y a lo mejor ya tienen ese efecto igualador económicamente, pero ¿qué tal si los usos y costumbres dicen, pues podrán tener ya dinero las señoras, pero aquí gobiernan los hombres? No, en ese caso está el caso de Eufrosina Cruz. Desde Eufrosina luego. Cruz ganó en un tribunal electoral porque ella quería participar y Desde ella luego. quería, y ella fue y jugó su derecho sobre todo. Sí. También hay ciertos caminos en los que nosotros lo que tenemos que hacer es ir a socializarlos, ir a empoderar a las mujeres, a decirles, ¿quieres participar? Ahí hay un tribunal electoral y ahí te llevamos y ahí no sé qué, y que te abandere un partido político. Y esa es una gran área de oportunidad O sea, para los muchos derechos de partidos las mujeres políticos. están sobre los usos y costumbres indígenas. Efectivo, sí, los derechos No, no, bueno, yo constitucionales también de las creo eso, personas. Es que Paula. los derechos constitucionales de las personas están más arriba que los usos y costumbres de lo que sea, ¿no? A ver, Gibran, Yo de acuerdo. No- ¿También? No, tengo más que decir, sí. ¿sí? Sí. Y bueno, por último, celebrar la coincidencia en los pendientes, feminicidio, aborto, economía social, que decía Sí. Paula. Sí. Y creo que tenemos que politizar esos pendientes en paquete. Porque si tomamos nada más uno, creo que la derecha tiene la tentación de hacer eso, de tomar feminicidio y hacer a un lado todo lo demás. Se estaría, digamos, ante una postura regresiva que postergue toda esa agenda que es urgente en conjunto. Es que, digo, yo que soy liberal y ya lo saben, yo no veo soluciones de mercado para la equidad de género. Yo creo que aquí sí debe haber una intervención del Estado. Para que Wow, bueno, ya. ¡Ay! No, bueno, claro, desde luego. A ver, tomen el caso Apaga de y los vámonos, refugios. ya. Tomen Ahí el quédate. caso de los refugios. O sea, si tú le dejas a una mujer que ha sido violentada y se tiene que salir de su casa, de ir a un refugio privado, pues no va a haber refugios privados porque no hay mercado para eso. Y por tiene el que otro ser el lado, Estado el que... El Estado no va, el mercado no va a resolver ese problema. Lo tiene que resolver el Estado. Es una falla del mercado. Sí. Y por el otro lado tampoco. Por eso, en el lugar de Estado tiene que construir exigir- refinerías, hay que construir refugios a las mujeres. ¿Se pueden construir las dos? No, pues ojalá se pudieran construir todo lo que... Lástima que el presupuesto es finito, no Sí, infinito. pero por ejemplo, sí estaría bien tomar un poco de deuda para tener una política muy agresiva en materia de género, muy agresiva con estos problemas. Y generar evidencia. Yo creo que la política con perspectiva de género siempre tiene que ser política basada en evidencia. Bueno, una última ronda, ya te habló él. Sí, no, y- No, ya no estamos que... Bueno, tú ya, termina. Creo que, aunque es una falla de mercado que tiene que resolver el Estado, también retomo el punto de Carlos. También el Estado le tiene que decir a las empresas, ¿y ustedes para cuándo? Sí, claro. ¿Y ustedes claro. para cuándo? ¿Y ustedes cómo? Así es. Bueno, ¿ya estamos? Muy bien. Muy bien. Mucha Civilización. coincidencia, Este tema está civilidad. difícil, ¿no? Qué barbaridad. Gracias. Un placer, como siempre, Gracias a debatir con ustedes. ustedes.